A mí me tardó 5 días porque venía de la isla de Mallorca, pero el seguimiento fue muy bueno. La caja es bastante grande y el coche viene muy bien sujetado, así que es difícil que reciba un golpe en el camino. Entre la documentación que trae viene el manual del coche y de la emisora, que recomiendo que os lo leáis. Aparte viene con un manual de despiece, con la referencia de todas las piezas. A este manual le sacaré una foto y la colgaré en mi Instagram, por si compráis el coche de segunda mano y no encontráis este manual, pues ahí lo tenéis. Que es algo muy útil, así que os animo a que me sigáis por Instagram. Este coche es de la marca HSP, de escala 1:10, y estos son todos los modelos que tiene. Tiene eléctrico y de gasolina. Yo os recomiendo uno eléctrico, porque el eléctrico no hace ruido, tiene menos mantenimiento. Lo puedes utilizar en cualquier parte, porque nadie se va a quejar, no molestas a nadie. Y encima te ahorras toda la peste esa del humo y de la gasolina y todo. El gasolina es otro mundo, se toca más, es más entretenido en ese tema, pero te limita mucho por eso, porque no puedes bajar a la plaza y utilizarlo. Aparte que contamina más. Lo bueno de esto es que si tienes uno, puedes hacer otro cambiando piezas, porque la base es la misma. Cambian los ejes, la carcasa, y depende de qué versión, pues cambia el motor, que si tienes escobillas, que si no tienes escobillas, mejores piezas, pero bueno, la base es la misma. Así que eso está muy bien porque, por ejemplo, si te gusta el drift, dices, bueno, pues compro uno de drift, pero a lo mejor dentro de un año pues quieres un Monster Truck. Entonces, cambiando piezas, puedes modificar ese a Monster Truck. Y así tienes los dos, vas cambiando. El mío es el Chevy, pero también hay 4x4, tipo Buggy, tipo Drift, tipo Monster Truck, que si os gustan este tipo de coches, suscribiros porque haré un vídeo de otra marca comparándola con la HSP. Viene con un juego de pegatinas, que las más interesantes ya están puestas, que son el tema de los focos y el morro. Luego aparte lo puedes poner tú a tu gusto, yo por ejemplo le puse estas de las puertas, luego le puse también el número de la puerta que quedaba bastante bien. Le puse una por abajo, una en el paso de ruedas y en el alerón que quedaba bastante chula. La carcasa se quita con 4 clics y es de un plástico blando, así que normalmente recibe bien los golpes, pero si le dais uno muy fuerte se puede partir. Empezando por la batería, trae una de polímero de litio, que son las más utilizadas en este tipo de coche. Es de 3500 mAh y tiene dos celdas. El conector rojo este es tipo T y es el que se conecta al coche. Y este es el cable de balanceo, que es el que vamos a conectar en el cargador. Este cargador puede cargar como máximo batería de 3 celdas. Conectamos el cable de balanceo en el conector pequeño porque el otro es para conectar baterías de 3 celdas y al encenderlo cada LED indica una celda. Como esta batería tiene 2, el otro se queda verde. Depende mucho si lo llevamos al máximo o no, pero con esta batería los 20 minutos dura bien. El mecanismo de este coche es muy simple. La batería genera electricidad al controlador. El controlador está conectado a un botón de encendido y apagado, al motor y al receptor. El servo también va conectado al receptor. El motor, a través de unos piñones, se conecta al eje trasero, que tiene un diferencial que va hacia las ruedas. Y el eje delantero tiene otro diferencial, y los dos diferenciales se conectan a través de un cardan que hace que tenga tracción a las 4 ruedas. La geometría de la amortiguación se puede regular a través de los agujeros que varían la posición. También se puede endurecer poniéndole los espaciadores que vienen, que eso lo que hace es comprimir el muelle. Los brazos de la dirección y del servo son regulables, así que se puede regular tanto si la rueda está abierta, cerrada o la caída. En el eje trasero solo podemos regular el ángulo de caída. Yo os recomiendo ajustar la altura lo más alto que podáis, que no es mucho, porque este coche va pegado al suelo y cualquier pequeño bache ya toca la carrocería y el chasis.
Para levantar la carrocería simplemente subís este clic de apoyo y ya está. Cogerá un poco más de polvo, pero bueno, es que igualmente se va a ensuciar. Este palito que trae en la caja es la funda de la antena. Y hay que ponérsela porque si no el cable de la antena se puede enredar con cualquier parte del coche. En uno de los documentos que trae indica que hay que hacerle agujeros para que corra el aire y se refrigere el motor. Para esto hay una herramienta especial, pero si no la tenéis, con una broca de estas tipo de cono más o menos hace la misma función. Yo le hice 2 agujeros en la parte delantera y 2 agujeros en la parte trasera, así un poco disimulados. Y con estos agujeros y el aire que entra por debajo crea dentro un remolino que yo le he dado caña un buen rato y a mí no me ha dado problemas de que se calentara. Aquí os dejo unas buenas tomas del coche. La emisora tiene varios ajustes, que esto lo explica detalladamente en el manual de instrucciones. Esta emisora es la MT305, con una frecuencia de 2,4 GHz. Este ajuste es el ángulo de la dirección, podemos modificarlo si queremos que sea el mínimo. Fijaos cómo gira con el mínimo. Yo lo tengo puesto un poco menos del máximo, así el servo no va forzado. Y esto sería el máximo, por si queremos derrapar o algo, siempre va bien tener más ángulo de giro. Con la rueda de debajo alineamos la dirección. Si por ejemplo con nuestro ajuste el coche se va hacia la derecha o hacia la izquierda, modificando esto podemos conseguir de que en línea recta no se tuerza. Con este del medio ajustamos la velocidad. Si lo ponemos al máximo tendremos la máxima potencia. Y el mínimo nos interesa para cuando estamos en un espacio cerrado no darle golpes fuertes. Este ajuste es lo mismo pero para el freno y la marcha atrás. Y con este se regula que no quede el coche acelerado ni frenado. Yo tengo el motor con escobilla, pero se puede cambiar al motor sin escobillas, puedes cambiar el controlador, puedes modificar cualquier pieza del coche. Hay muchos recambios para la marca HSP, incluso hay gente que le pone piezas de carbono. Coméntame qué tipo de coche te comprarías. Y ya sabéis, compartir el vídeo con vuestros amigos para que se llenen las calles de estos coches. Dale un buen me gusta, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.